Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Desde el principio Dios estableció un diseño perfecto y complementario. El hombre con un rol sacerdotal para guiar espiritualmente y proteger. La mujer como portadora de sabiduría y administradora del hogar. Ambos, trabajando juntos, reflejan la imagen de Dios y manifiestan su gloria en la tierra. Dios creó al hombre y la mujer para equilibrarse mutuamente, de manera que uno cubra las áreas donde el otro es vulnerable, y juntos puedan cumplir el propósito divino. En el gran libro de la Biblia, pocas parejas brillan tan fuerte como Priscila y Aquila. Ellos fueron un esposo y una esposa cuyas vidas son un ejemplo de unidad, servicio, el poder de Jesús en el matrimonio. Su historia, que encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, nos muestra verdades espirituales muy importantes y consejos útiles para todos los creyentes. Su aventura empieza en Hechos 18, versículos del 1 al 3, donde los encontramos recién llegados a Corinto. Habían huido de la persecución en Roma. Unidos por su fe y por su trabajo, ambos hacían tiendas, recibieron al apóstol Pablo en su casa. Así, formaron una amistad que ayudaría mucho a la primera iglesia. El simple hecho de que sus nombres se mencionen siempre juntos, Priscila y Aquila, nos muestra que eran un equipo en el matrimonio. El significado de sus nombres hace que esta imagen sea aún más profunda. Aquila significa águila, símbolo de fuerza, visión, protección. Esto nos recuerda el amor constante y el cuidado de Jesús. Como dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Priscila, que viene de Prisca, significa antigua, respetable. Esto nos habla de sabiduría, madurez, una presencia digna. Estas son cualidades que la Biblia le da a la iglesia, elegida desde antes de que el mundo fuera creado, como leemos en Efesios 1, versículo 4. Juntos, ellos nos muestran un matrimonio donde Aquila refleja el liderazgo de Jesús, que se sacrifica. Priscila representa la sabiduría y la devoción de la iglesia. Su casa se convirtió en un lugar seguro de verdad y hospitalidad, como vemos en Hechos 18, versículo 26. Allí, corrigieron con amabilidad a Apolos, explicándole el camino de Dios con más exactitud. Aquí, tanto el esposo como la esposa están activos, enseñando y sirviendo juntos. Esto es una prueba del poder de la unidad en el trabajo para Dios. Los saludos de Pablo en Romanos 16, versículos del 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por mí. No solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Su amor desinteresado, su valentía y su hospitalidad convirtieron su hogar en un faro del Evangelio. Su matrimonio fue como una historia viva de Jesús y la iglesia. Espiritualmente, Aquila como águila nos señala a Jesús, quien levanta, protege y renueva a su gente. Priscila, como respetable, representa a la iglesia, elegida, querida y sabia, adornada para su esposo, como dice Efesios 5, versículos 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Su unión representa el misterio que Pablo describe: respeto mutuo, amor que se sacrifica y un propósito compartido. De su ejemplo, sacamos principios que siempre son útiles para un matrimonio efectivo en Jesús. Sirvan juntos unidos, haciendo de su hogar un lugar donde se honre a Jesús. Crezcan en madurez espiritual, animándose y enseñándose el uno al otro. Practiquen el amor que se sacrifica, arriesgando la comodidad y la seguridad por el Evangelio, como leemos en Romanos 16, versículo 4. Manténganse firmes en los momentos difíciles, confiando en que la fuerza de Dios los sostendrá, como Él promete en Isaías 40, versículo 31. Para la iglesia de hoy, la historia de Priscila y Aquila es una invitación a construir matrimonios y comunidades que reflejen el amor de Jesús, a abrir nuestras casas con hospitalidad, a trabajar juntos por el reino de Dios. Igual que ellos, estamos llamados a ser compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Nuestras vidas y matrimonios deben ser testimonios vivos de unidad, amor y servicio. Que cada matrimonio se inspire en su ejemplo, a volar con fe, a caminar con sabiduría y a servir con corazones completamente dedicados, porque al hacerlo,
mostramos el misterio más grande, el amor entre Jesús y su iglesia, un amor que transforma todo lo que toca, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Este versículo fundamental establece el modelo para el liderazgo masculino, no como un ejercicio de poder autoritario, sino como un llamado al servicio y al sacrificio. La cabeza, en el contexto bíblico, modelada por Cristo, es una de liderazgo de servicio. Es una posición de inmensa responsabilidad que busca nutrir, proteger y guiar, poniendo las necesidades de los demás antes que las propias. Así como Cristo se entregó por la iglesia, el hombre está llamado a entregarse por su familia. Este liderazgo sacrificial es la esencia de su rol sacerdotal. El hombre es llamado por Dios a asumir un papel sacerdotal dentro de su hogar, la iglesia y la sociedad. Ser sacerdote en el hogar significa ser el principal intermediario espiritual, representando a su familia ante Dios en oración e intercesión, y representando a Dios ante su familia a través de la enseñanza y el ejemplo. No es un título de honor, sino una función de servicio humilde y constante, una mayordomía sagrada que se le ha confiado. Una de las funciones principales del hombre es ser el guía espiritual. Esto implica mucho más que una oración antes de comer. Significa dirigir a su familia en oración, adoración y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Es su deber cultivar una atmósfera en el hogar donde la presencia de Dios sea bienvenida y buscada. Debe ser el principal catequista de sus hijos, tal como lo instruye Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta guía espiritual culmina en una declaración de propósito familiar, un compromiso inquebrantable que resuena a través de las generaciones, como lo proclamó valientemente Josué en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta decisión no es un evento único, sino el resultado de un liderazgo espiritual diario y deliberado. Además, el hombre es llamado a ser protector y proveedor. La protección va más allá de la seguridad física, abarca una vigilancia espiritual activa. Debe ser el guardián de las puertas de su hogar, discerniendo las influencias, enseñanzas y entretenimientos que podrían dañar espiritualmente a su familia. Pelea por los suyos en oración, cubriéndolos de las acechanzas del enemigo. Nehemías 4:14. Nos da una imagen poderosa de este rol. No les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Como proveedor, su labor diligente y la administración sabia de los recursos son un acto de adoración. El apóstol Pablo es enfático en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El sustento familiar es una evidencia tangible de una fe viva. Su sacerdocio se extiende también a ser un modelo en la sociedad. Está llamado a vivir con integridad, siendo un ejemplo visible para su comunidad. Su vida pública debe ser un reflejo coherente de su fe privada. La honestidad en los negocios, la pureza en el hablar y la humildad en el trato son el testimonio silencioso más elocuente. Como dice Tito 2:7-8, debe presentarse tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. El legado de un hombre se mide por su carácter. Proverbios 27 lo confirma. Camina el justo en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. La integridad de un padre es una herencia de bendición para las generaciones futuras. La Biblia nos da ilustraciones claras de este sacerdocio. En Génesis 2:15, Adán fue puesto como sacerdote en el santuario del Edén para labrarla y guardarla. Su deber era cultivar la creación de Dios y protegerla de cualquier mal. Su fracaso en guardar el huerto del engaño fue una abdicación de su responsabilidad sacerdotal. Más tarde, vemos a Abraham, quien edificaba altares en cada lugar que pisaba, como en Génesis 12:7-8. Cada altar era una declaración pública de su lealtad a Jehová en medio de tierras paganas, consagrando el espacio para Dios y estableciendo un patrón de adoración para su descendencia. Sin embargo,
Todos estos hombres fueron imperfectos. El cumplimiento perfecto de este rol se encuentra solo en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él es el guía perfecto, el protector que venció a la muerte, el proveedor de la vida eterna y el modelo intachable de integridad. Hebreos 4:14 nos exhorta: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El llamado del hombre a ser sacerdote en su hogar es, en última instancia, un llamado a imitar a Cristo, dependiendo de su gracia para cumplir con tan alto y santo llamado. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. La mujer fue creada con una misión espiritual de traer estabilidad, dirección y edificación al hogar y al ministerio. Funciones principales: administradora del hogar y las bendiciones. Dios le dio la capacidad de planificar y ordenar para establecer un ambiente de paz. Proverbios 31:27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Consejera y guía espiritual. Su sabiduría y discernimiento guían decisiones importantes en la familia. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría. Participante activa en el ministerio. En Cristo, la mujer recibe dones y un llamado para servir y expandir el reino de Dios. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ejemplos bíblicos: Débora, jueza y profetisa de Israel, guiando a todo el pueblo. Jueces 4:4-5. Abigail, cuya sabiduría y prudencia salvaron su casa. 1 Samuel 25. Para comprender el rol divino de la mujer en el ministerio, debemos regresar al principio, al jardín del Edén. Después de crear al hombre, Dios mismo declara en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Esta no fue una ocurrencia tardía, sino el clímax de la creación de la humanidad. La soledad de Adán no era un defecto en él, sino un plan perfecto en el diseño de Dios, una pieza importante en el glorioso tapiz de la creación. La solución divina fue la creación de la mujer, descrita con 2 palabras hebreas de inmenso poder y significado: Eser Kenegdo. La traducción común, ayuda idónea, aunque correcta, apenas rasca la superficie de la profunda verdad teológica que Dios estaba estableciendo. Para entender verdaderamente el valor y el llamado de la mujer, debemos desempacar estos términos. Primero, analicemos Eser. Esta palabra se traduce como ayuda o auxilio, pero su uso en el Antiguo Testamento revela una connotación de fuerza y rescate. De las 21 veces que aparece Eser en las escrituras hebreas, la gran mayoría, 16 veces, se refiere a Dios mismo como el ayudador de su pueblo. En el Salmo 121:1-2, el salmista clama: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Eser viene de Jehová. En Éxodo 18:4, Moisés nombra a su hijo Eliezer, diciendo: el Dios de mi padre fue mi ayuda Eser, y me libró de la espada de Faraón. Dios es nuestro Eser, nuestro auxiliador poderoso, nuestro rescatador en tiempos de angustia. Al usar esta misma palabra para describir a la mujer, Dios no la estaba designando como una asistente subordinada, sino como una aliada estratégica y fuerte, una fuente de poder y apoyo indispensable, reflejando el mismo carácter de Dios como ayudador. La mujer fue creada para ser una fuerza de rescate y fortaleza al lado del hombre. Luego tenemos Kenegdo. Esta palabra es igualmente profunda y significa frente a él, correspondiente a él, o cara a cara. Implica una igualdad en esencia y valor. Ella no está por encima de él, ni por debajo, sino en una posición de correspondencia directa. Es su contraparte, alguien con quien puede relacionarse en todos los niveles: espiritual, intelectual, emocional y físico. Kenegdo sugiere que ella complementa al hombre, aportando perspectivas, fortalezas y dones que él no posee, y viceversa. Juntos, Eser Kenegdo describe a una compañera poderosa y correspondiente, una aliada que se para cara a cara con el hombre, en perfecto equilibrio y sinergia. Esta asociación no se basa en la jerarquía, sino en la unidad y la mutualidad, creando un todo que es mucho más grande que la suma de sus partes. La forma en que Dios creó a la mujer refuerza esta verdad. No la formó del polvo, como a Adán,
sino que la tomó del costado de Adán mientras él dormía. Este acto está cargado de simbolismo. Como señaló el teólogo Matthew Henry, no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Esta imagen poética y poderosa establece el plan divino para la relación, una de igualdad, protección mutua y amor profundo. La mujer fue creada para caminar al lado del hombre, trabajando en unidad para cumplir el mandato cultural de Génesis 1:28 de ser fructíferos, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Esta narrativa de la creación es más que una historia antigua. Es una tipología, una prefiguración de una verdad del Nuevo Testamento aún más profunda: la relación entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 5 nos dice que Adán en su sueño profundo es un tipo de Cristo en la muerte. Así como Eva, la novia de Adán, fue formada de su costado abierto, la iglesia, la novia de Cristo, nació del costado herido de Jesús en la cruz. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 19, versículo 34, que cuando el soldado traspasó el costado de Cristo, al instante salió sangre y agua. La sangre simboliza la expiación por nuestros pecados y el nuevo pacto, y el agua simboliza la limpieza y el nuevo nacimiento espiritual. De la muerte sacrificial de Cristo nació su iglesia. Si la iglesia nació del costado de Cristo, así como Eva nació del costado de Adán, entonces el papel de la mujer dentro de la iglesia debe reflejar ese origen honorable y esencial. La mujer no es un miembro secundario o pasivo del cuerpo de Cristo. Es una parte integral y activa, con autoridad delegada por Dios para edificar su reino. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres que fueron Eser Kenegdo para el pueblo de Dios. Débora, en el libro de Jueces, fue profetisa y jueza, liderando a Israel con sabiduría y valentía militar. Priscila, junto a su esposo Aquila, fue una teóloga tan astuta que instruyó al elocuente predicador Apolos. Hechos 18:26. Febe fue una diaconisa y benefactora de la iglesia en Cencrea, a quien Pablo confió la entrega de su carta a los romanos. Romanos 16:1-2. Junia fue sobresaliente entre los apóstoles. Romanos 16:7. Estas mujeres, y muchas otras, no estaban usurpando la autoridad, sino caminando en la autoridad que Dios les había conferido, usando sus dones para el avance del Evangelio. Su participación no fue una excepción, sino un ejemplo del diseño de Dios para su iglesia. Un cuerpo donde hombres y mujeres sirven juntos como socios iguales en la misión. Por lo tanto, la mujer en el ministerio no es un tema de debate moderno, sino una realidad bíblica arraigada en la creación y cumplida en la redención. Ella es la Eser Kenegdo, la auxiliadora poderosa y contraparte, llamada a profetizar, enseñar, liderar y servir, reflejando la imagen completa de Dios en un mundo que necesita desesperadamente ver el poder del Evangelio manifestado a través de todos sus hijos e hijas. Su papel es activo, honorable y absolutamente esencial para la obra del reino. En el corazón del diseño divino para la familia, encontramos a Cristo como el ejemplo supremo y la advertencia solemne. La Escritura nos presenta un modelo claro en Efesios 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este no es un amor pasivo o meramente sentimental. Es un amor sacrificial, activo y con un propósito redentor. La entrega de Cristo no fue solo un acto de muerte, sino un derramamiento total de su ser por el bien de su amada. Para el esposo, esto se traduce en un llamado radical a la abnegación. Es morir a su propio egoísmo, a sus deseos y a su comodidad por el bienestar espiritual, emocional y físico de su esposa y sus hijos. Como nos recuerda Filipenses 2:5-8, debemos tener la misma mente de Cristo, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El liderazgo del hombre en el hogar no es un liderazgo de dominio, sino de servicio. No es una posición de privilegio, sino de profunda responsabilidad sacerdotal. Él es llamado a ser el principal protector,
el principal proveedor y el principal ejemplo de fe, guiando a su familia con la misma ternura y firmeza con que Cristo guía a su iglesia. Frente a este amor sacrificial, la esposa, como la iglesia, responde con respeto, fidelidad y una colaboración gozosa. Su respuesta no es la de una subordinada temerosa, sino la de una compañera valorada que confía en el liderazgo amoroso de su esposo. La Biblia describe a la mujer en Génesis 2:18 como una ayuda idónea, o eser kenegdo, en hebreo. La palabra eser se usa a menudo para describir a Dios mismo como nuestro ayudador, lo que denota una fuerza y un apoyo indispensables, no una inferioridad. Ella es la compañera que corresponde, complementa y fortalece al hombre. Cuando el hogar se construye bajo este modelo de amor y respeto mutuo, florece. El esposo lidera espiritualmente, marcando el rumbo con oración y la palabra. Y la esposa, como dice Proverbios 14:1, edifica su casa con sabiduría. Ella es la administradora del corazón del hogar, cultivando un ambiente de paz, orden y amor. Proverbios 31 nos da un retrato poderoso de esta mujer. El corazón de su marido está en ella confiado. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. En este balance divino, con Cristo como el centro y la roca firme, el hogar se convierte en un santuario de gracia y un testimonio viviente del Evangelio. Pero la Escritura también nos advierte: cuando el hombre y la mujer abandonan el diseño original de Dios y dejan de caminar en este balance sagrado, la armonía se rompe y la disfunción se instala. Este quiebre es un eco trágico de la caída en Génesis 3, donde la unidad perfecta fue reemplazada por la culpa, la vergüenza y el conflicto. Se produce una profunda frustración tanto en el hombre como en la mujer. El hombre, al abdicar de su rol de siervo líder, puede volverse pasivo y desinteresado, creando un vacío de liderazgo, o por el contrario, puede volverse autoritario y áspero, violando el mandato de Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. En ambos casos, pierde su sentido de propósito y la familia queda a la deriva. La mujer, sintiendo este vacío o reaccionando a un liderazgo opresivo, puede sentirse obligada a tomar un control que no le corresponde, llevando sobre sus hombros una carga abrumadora que la conduce al agotamiento y al resentimiento. El hogar deja de ser un refugio funcional y comienza a deteriorarse, convirtiéndose en un campo de batalla de voluntades o en un desierto de indiferencia. Esta disfunción no solo envenena la relación de la pareja, sino que afecta de manera devastadora a la siguiente generación. Los hijos, que deberían crecer en un ambiente de seguridad y amor, se convierten en las víctimas silenciosas del desequilibrio, lo que puede llevarlos al desánimo, como advierte Colosenses 3:21. Cuando el diseño se sale de balance, el hombre, al dejar su rol sacerdotal, pierde dirección y la familia entera queda espiritualmente vulnerable. La mujer, al no poder ejercer plenamente su rol de sabiduría y administración en un ambiente de confianza, experimenta desgaste y caos en el hogar, y las ondas de este colapso se extienden inevitablemente más allá de las paredes de la casa. El ministerio se debilita porque la base familiar, que es la primera iglesia y el primer campo misionero, no está firme. Un líder, un servidor o un miembro de la iglesia cuya casa está en desorden, tendrá una capacidad muy limitada para edificar el cuerpo de Cristo. Su vida se convierte en una contradicción del mensaje que profesa, y su testimonio pierde poder. La salud de la iglesia depende directamente de la salud de sus familias. Pero en medio de esta advertencia, brilla la gloriosa esperanza del Evangelio. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Él desea ardientemente sanar y restaurar este balance, no a través de nuestras propias fuerzas, sino por el poder de su Espíritu. El camino de regreso comienza con la humildad y el arrepentimiento. Reconocer nuestro alejamiento de su diseño y volvernos a Él. La restauración se nutre de la gracia, aplicando Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Implica que el esposo, por la gracia de Dios, retome valientemente su llamado al liderazgo de servicio, y que la esposa, con la misma gracia, elija honrar y apoyar ese liderazgo. Requiere una comunicación que, como dice Efesios 4:15, siga la verdad en amor, y sobre todo,
depende de una vida rendida al Espíritu Santo, pues solo Él puede producir en nosotros el fruto de amor, gozo, paz y paciencia que son esenciales para un matrimonio saludable. Dios anhela reflejar la relación perfecta entre Cristo y su Iglesia en nuestros hogares, para que podamos ser funcionales y fructíferos en todas las áreas: familiar, ministerial y eclesial. Solo cuando el diseño de Dios es respetado y restaurado en nuestros hogares, su reino se manifiesta plenamente en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces comprendemos la profundidad de Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la familia, el esposo y la esposa son esas coyunturas principales que, al funcionar en armonía, proveen la estabilidad para que cada miembro crezca. Un hogar sano se convierte en una poderosa herramienta de discipulado y en un faro de esperanza para un mundo que anhela ver el amor verdadero en acción. Nuestros matrimonios y familias no son un fin en sí mismos. Son un anticipo, una pequeña imagen del evento más grandioso de la historia, la boda del Cordero, cuando la Iglesia, su novia, se unirá a Él para siempre. Al vivir hoy su diseño, no solo construimos un legado terrenal, sino que participamos en una realidad eterna, dando gloria a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Dios estableció un diseño perfecto para el hogar, donde hombre y mujer se complementan, reflejando la relación entre Cristo y la Iglesia. Cuando este balance se mantiene, el hogar, el ministerio y la sociedad son bendecidos. Pero cuando se rompe, trae confusión, frustración y desorden espiritual. Aplicación práctica. El hombre debe restaurar su papel como sacerdote. La mujer debe caminar en sabiduría y autoridad espiritual. Ambos deben trabajar juntos como equipo para reflejar el reino de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que fortalezcas cada matrimonio, que tu amor y tu gracia sean el fundamento de cada hogar. Danos sabiduría divina para enfrentar los desafíos, para amarnos y apoyarnos mutuamente. Que tu Espíritu Santo guíe a cada esposo y esposa, dándoles paciencia, comprensión y unidad. Que tu sabiduría sea la luz que oriente cada decisión y cada paso. En el nombre de Jesús, amén. Este fue el primer diseño creado por Dios para hacernos parte de una familia física y espiritual saludable. Este video fue creado por Nehemías Restaurador del Reino.